Entonces, buenas noches. Voy a hacer algunos avisos parroquiales antes de que empecemos con el tema, con el contenido ya. Quería hacerles acuerdo de lo que conversamos la semana anterior. Habíamos quedado que ustedes deberían poner en el formato de la biblioteca, ¿ya? Los que aún no habían hecho. Eso es súper importante, incluso para que ustedes vean cómo queda, qué falta, ¿ya? Deberían ustedes esa semana trabajar las herramientas que cada uno de ustedes va a utilizar, ¿no? Yo les pasé ahí, bueno, les pasé 3 libros, uno está en portugués, no sé si les ayuda mucho, pero bueno, para referencias quizás sirva, ¿ya? Para que ustedes definan las herramientas que van a trabajar, ¿no? Y definir también la estructura del marco metodológico. ¿Recuerdan si es un tipo de investigación donde hay una participación, si no hay una participación, si es una investigación eh, exploratoria, no exploratoria? Bueno, de acuerdo a la clasificación, ¿ok? Que revisamos en la semana anterior. Eso es súper importante, ¿ya? No, no es mucho. Mira, ustedes no tienen que escribir así sobre esta parte páginas y páginas, no, pero que sean un par de párrafos que dejen muy claro cuál es el camino que ustedes van a hacer para llegar a las respuestas, ¿ok? Eso es lo importante de momento. Me pedían también para comentarles lo que les he puesto en la Gaby me había escrito, no sé si la Gaby está presente, pero me había escrito al inicio de la semana consultando del tema del plazo. Entonces, todo el cronograma de ustedes, ¿ya? Debe ser para estar dentro de este ciclo, ¿ya? Entonces, el ciclo termina en agosto. Obviamente, en agosto nosotros tenemos que tener las entregas dentro de nuestro cronograma, de nuestra planeación realizada, ¿ya? ¿Qué pasa si no entregamos? Voy a trabajar escenarios, ¿ya? Y el primer escenario es el más drástico y lo que no nos va a pasar, ¿ya? Que lleguemos a agosto y no tenemos hecho, ¿ya? Si no tenemos condición de cerrar en 1 o 2 semanas adicionales, ¿no? Adicional al mes pasado, el mes de agosto, ¿ya? Y no puede ser mucho más que esto por temas, obviamente, de cierre de ciclo, asignación de docentes y todo esto, ¿ya? Ustedes tienen que matricularse en la prórroga 1, que no tiene costo, ¿ya? No tiene costo. Entonces, ustedes tienen 6 meses más para desarrollar la tesis. Yo recomiendo no, no porque ustedes ya están hartos, están cansados, el tema ya es un desgaste, falta muy poco, pero parece que para este poco realmente no tenemos ganas, ¿ya? Entonces, a la mayoría de ustedes, ya que camina, que tiene un ritmo, ya trabajen duro, chicos, estos meses que faltan, 2 meses y algunos días que les falta, ya para entregar la tesis completa en el agosto, en el mes de agosto, el fines de agosto, ya cuando cierre el ciclo, y ahí esta grasita que hay, ¿no? Como una manera de flexibilidad para que ustedes puedan entregar y concluir en este ciclo, ¿ok? Eh, y la peor de las hipótesis, eso que les comentaba, ustedes tienen que matricularse, tienen, no hay costo, pero tienen que decir a la universidad, yo quiero coger prórroga 1, ¿ya? Para que se les ubique docentes, para que ustedes estén considerados dentro de la planificación general de la universidad y así por delante. ¿Qué dudas tienen aquí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Por ahora no, creo yo. Ya. Buenas noches. Hola, buenas. Buenas noches con todos. Buenas noches. Doctora, yo sí tenía una consulta. Claro, diga Silvia. Con respecto a eso que nos decía que hasta el 30 de agosto, si no escuché mal, hasta esa fecha tenemos ya que tener entregado toda la tesis, ¿no es cierto? Sí. El que nosotros hayamos, o sea, ya realizado todas las correcciones hasta esa fecha, ¿quién lo determina? Nuestro director. Él nos Sí. dice si es que ya está completo y si ya lo presentan al tribunal, algo así. Sí, señora. Efectivamente. Entonces tiene que ir de la mano ahí, claro, claro, con esta revisión, ¿no? Con este avance, con este cronograma. Tiene que estar alineado, ¿ya? Ya, y una consulta adicional. Una vez que, bueno, sí, esperemos que todos lo logremos hasta esa fecha, más o menos en qué tiempo nos graduaríamos. Lo que pasa es que a mí me toca coordinar con mucho tiempo de anticipación en mi trabajo. Ajá. Ya.
Verán, yo creo que de ahí, chuta, Silvia, no sé qué te diría. Yo así, mira, más o menos creo que unos 2 meses, ¿ya? Para que vaya a las revisiones, si hay ajuste, ¿ya? Poniendo así de una manera tal vez drástica, un poco más pesimista, unos 2 meses. Pero puedo confirmar. Ya, Después de tutora, muchas presentar. gracias. Déjame tomar nota. No sé si tiene más inquietudes ahí. Sí, doctora, usted en el mensaje también se refería a que tenemos dos semanas para realizar conclusiones y entrega. ¿Esas No, están no. dentro de agosto o Dentro de fuera? agosto, dentro de agosto, ¿ya? Ah, ¿Qué ya. serían estas 2 semanas adicionales al mes de agosto que les puse, ¿ya? Para cualquier ajuste que sea necesario. Obviamente, si llegamos a agosto y no tenemos conclusiones ninguna, no hemos sacado los datos, hay que ser ahí bastante pilas para lograrlo. No es que no sea posible, obviamente sí se puede, ¿no? Pero más difícil, ¿no? Entonces, estas 2 semanas adicionales al mes de agosto es realmente para realizar algún ajuste, ya que es una flexibilidad que la universidad podría dar, ya considerando, para no considerarles reprobados, ¿no? Como para que tengan que hacer de nuevo. Ah, ya. Gracias. Ya. Entonces, verán, si sale... Hola. Mi estimada, yo tengo una consulta. No sé si de pronto ya hablaron sobre el tema del formato del trabajo. Quedó en confirmarnos las pequeñas variables, por ejemplo, del De la tamaño. norma APA, no. ¿Sabes que yo Ajá, escribí al equipo de la biblioteca la semana en que tú me habías consultado? Ellos me han dicho que iban a revisar porque sí tenían subido ya un modelo actualizado, ¿ya? Pero ahí después yo me deslindé. Entonces, tengo pendiente aún de hablar. Pero me contestaron, dijo que ya estaba. Entonces, reviso yo Sí, también. sí, un documento me llegó al correo a mí de la biblioteca actualizado de las normas. Ya, perfecto. No sé si puedes compartir con todos, tal vez. sí, Sí, por favor, en en el el grupo. grupo. Esto en el grupo. Sí, por Ya. favor, porque Mejor. no me llegó nada a mí. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, verán, voy a compartir aquí la pantalla para seguir con la presentación de la semana anterior, ¿ya? Vamos a hacer aquí solo una revisión general, ¿no? Entonces, habíamos en la semana anterior revisado la investigación y los métodos científicos, ¿no? Entonces, la investigación es el hecho de buscar una verdad, no buscar un conocimiento, ¿ya? Y el método científico son todos las herramientas, las técnicas, los pasos que nosotros vamos a determinar para llegar a esta verdad. Y cuando hablamos de investigación y método científico, las dos están súper relacionadas. Yo tengo que utilizarme de métodos científicos para llegar a una verdad, porque si no puede ser mi opinión, y no es que mi opinión sea mala, pero cuando hablamos de una verdad, ¿no? Una verdad presupone que se aplica a un grupo grande de personas y no solo a lo que yo opino, ¿no? Entonces, cuando hablamos que esta verdad tiene que tener un alcance más grande que solamente yo, ¿no? Tiene que ser comprobado, ¿ya? Y para hacer esta comprobación, yo tengo que definir, tengo que decir a todos, mira, para llegar a esta conclusión, para llegar a esta verdad, yo he definido estos pasos, estos caminos. Si cualquier uno de ustedes que están aquí siguen los mismos pasos, los mismos caminos, deben llegar a la misma verdad, digamos así, al mismo conocimiento, para no ser tan exagerado como verdad, ¿no? Y si llegamos a conocimientos diferentes, hay algunos problemas que pueden tener ahí. El método puede estar mal empleado, ¿ya? Tal vez no sea un conocimiento tan general así como lo suponíamos, ¿ya? Por eso hay que cuidar mucho, porque estamos en la academia, ¿ya? Y la academia nos exige entonces que toda la generación de conocimiento sea comprobable, ¿ok? Porque si no es una mera opinión, es mi opinión, es tu opinión, es la opinión del Pepito Pérez, y que está bien, ¿no? Si es un diálogo, si es una conversa con amigos, está bien que manejemos opiniones, ¿no? Pero mientras estamos hablando de ciencias, no.
Mientras estamos hablando de cosas que sean aplicables a un grupo grande de personas, no, ¿no? Es como, por ejemplo, si ustedes en las investigaciones que hacen, ¿no? Cogen por ahí una tesis o un artículo y luego se descubre que la autoría no estaba correcta, que este artículo, la verdad, había sido una mentira, ¿no? Y ustedes están utilizándose de esta palabra, ¿no? Como si fuera algo confiable, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestras investigaciones. Cuando hablamos de tipos de investigación, y es aquí que ustedes tienen que definir, ¿ya? Si es un estudio exploratorio, descriptivo, si están haciendo una correlación, si están haciendo estudios explicativos, ¿no? Hay una definición importante y vamos a conversar de nuevo hoy sobre este tema, contra característica, pero va en la misma línea, ¿no? Que es la manera como nosotros nos involucramos con las investigaciones que estamos realizando, ¿no? Entonces, yo tengo aquí una investigación clásica, donde solo estoy observando, no meto pata en nada. Hay una investigación. Y este es un método antiguo, digamos así, y muy difícil de realizar porque cuando tú estás observando, aunque estés paradito, solo tomando nota, de alguna manera tienes tu juicio de valor ahí también, ¿no? Y es esta la razón porque durante mucho tiempo se tenía el método más importante que los resultados, porque decía la gente a inicios del siglo XX que cuando hay una inferencia de mi opinión sobre una cosa que estoy observando, esta cosa ya no es pura, ¿no? Entonces había mucha discusión filosófica, digamos así, respecto a esto, ¿ya? Y lo que estamos trabajando de manera así últimamente, digamos, contemporáneamente, son dos modelos, ¿no? de involucramiento del observador, ¿no? De la persona que está investigando, que es la investigación-acción participativa, donde yo hago parte de la planificación, yo estoy al tanto de lo que está pasando, yo puedo dar inferencias sobre el tema, ¿ya? Y una investigación que aquí está clasificada como etnográfica, pero hay otros tipos, ¿no? Otros nombres, que es una observación de pura observación y notas, ¿ok? La semana anterior también vimos sobre los métodos de investigación, que también tiene que ser parte de la categorización de la metodología de ustedes, del marco metodológico de ustedes, ¿no? Entonces es el método dedutivo, el método indutivo, el método analítico, sintético y el método histórico comparativo, ¿ya? Para hacer así un paso bien rápido, ¿no? Y hablábamos también de la investigación que es bastante común, escuchamos bastante, ¿no? Una investigación si es cualitativa o si es cuantitativa, ¿no? Que hay que separar cuando nosotros estamos evaluando la calidad de algo, la transformación de algo en el comportamiento social, estamos hablando de una investigación cualitativa, ¿no? Y que se aplica mucho más a las ciencias sociales, pero obviamente no podemos abrir mano y muchas veces hacemos una mezcla, también tener una investigación de tipo cuantitativa, ¿no? Donde medimos, por ejemplo, la satisfacción de personas con relación a un producto, a un servicio, ¿ok? Lo que vamos a hablar hoy específicamente son algunas herramientas, ya son las más comunes que tengo visto a lo largo de estos años en la U, que se utilizan, ¿no? Y por eso les traigo específicamente esas. Son las que más se aplican en las ciencias sociales, donde estamos nosotros con la administración de empresas, ¿no? Y que muchos de ustedes con los que tengo conversado ya están ya trabajando en estas, ¿no? Entonces, primero de todo hay que decir que nosotros tenemos que medir, ¿no? Medir lo que estamos proponiéndonos a evaluar, ¿no? Y medir significa representar de alguna manera calitativa o cantitativa, ¿no? Lo que estamos observando, lo que estamos viendo. Por ejemplo, ¿cuántas personas han asistido a la clase del viernes pasado? Esa es una información puramente cualitativa, no, cuantitativa, ¿no? Y que es muy fácil de que observemos, bueno, de los 36 estudiantes, 33 han comparecido. Si voy a una dimensión de medir, ¿ya? Y entonces esta primera medición de cuántos han asistido, yo hago aquí un conteo rápido. Fulano, cicrano, beltrano, ya todos estamos, ¿ya? Ahora, si voy a una medición cualitativa, tengo que siempre pensar que de alguna manera yo tengo que inferir algo. Por ejemplo, ¿qué quiero medir? Quiero medir
cuál es el nivel o cuáles los principales puntos comprendidos por las personas en la clase. Yo no puedo asumir, ya, que todos ustedes han entendido todo de la misma manera, ya, eso no existe, ¿no? Yo voy a hablar algo y ustedes a partir de su conocimiento, a partir de lo que están preocupados, ¿no? Muchas veces escuchamos solo lo que nos interesa, ¿no? Pero también tengo conexión de internet mala que se corta, tengo una llamada que me entra, ya tengo algunas cosas que me impiden de tener la certeza de que todos tengamos escuchado la misma cosa. Entonces tendría yo que aplicar un tipo de evaluación. Podría ser una encuesta, un cuestionario, preguntar abiertamente, ¿no? Entonces, para tener la herramienta, para definir las herramientas, yo necesito primero de todo saber qué problema quiero solventar, qué quiero responder. Y ahí me voy a dónde, a mis objetivos, ¿ya? Y ahí pienso en cómo voy a llegar a esta información que necesito medir y determino entonces la herramienta. Toda herramienta tiene que tener dos aspectos, ¿no? Digamos así, para saber si es buena, ¿no? Un aspecto de confiabilidad y un aspecto de validez, ¿ya? Entonces, cualquier herramienta que me ayude a medir algo, sea un cuestionario, sea cualquier cosa que voy a aplicar para medir algo, tiene que ser confiable. Significa o qué es ser confiable, ¿no? Aquí pongo una pregunta, ¿no? Que nos ayuda a entender, ¿no? Si se mide fenómenos o eventos una y otra vez, es decir, en dos momentos diferentes en una línea de tiempo, ¿ya? Con el mismo instrumento de medición, se obtienen los mismos resultados o algo muy parecido, ¿ya? Si yo puedo decir que sí, ¿no? Que apliqué un tipo de encuesta en 2019 y vuelvo a aplicar ese mismo tipo de encuesta en 2021, con circunstancias obviamente muy parecidas, con público muy parecido, ¿no? Mi método, por eso el método también dice que tienes que definir la población, ¿ya? El resultado no podría ser muy diferente de uno del otro, ¿ya? Tanto la de 2019 cuanto la de 2021 deberían darme resultados muy parecidos. Y ahí yo puedo decir que esta herramienta que estoy utilizando es confiable y no está sesgada, ¿ok? Y el otro punto que tenemos que considerar es la validez. Y también les propongo aquí otra pregunta, ¿no? Si el instrumento aplicado llega a las informaciones necesarias, es decir, ¿ya? Y fue muy interesante porque yo me reconocí, ¿no? Recuerdo cuando estaba haciendo mi trabajo de maestría, yo había hecho una encuesta y la encuesta era fabulosa, ¿no? Yo creo que ya les comenté esto en algún momento, pero al final no me daba la respuesta de la pregunta del objetivo, ¿no? Era muy buena, tenía muy buen contenido, estaba muy bien armada, ¿ya? Pero al final me daba otras informaciones, entonces no es válido lo que estoy preguntando, ¿ya? Les pongo otro ejemplo. Si, por ejemplo, voy a aplicar una encuesta de satisfacción al cliente, ¿no? Que es bastante fácil de entender. Y le acabo preguntando mucho más cosas sobre el conocimiento del producto, ¿ya? Me va a dar una información importante, pero no válida a mi investigación, porque lo que estoy queriendo saber en este momento no es si el cliente conoce el producto, sino si está satisfecho con el producto. Son dos abordajes, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes en sus herramientas de evaluación pongan atención, ¿no? Y si estas herramientas son confiables y si son válidas a la vez, ¿ok? Entonces, ¿qué observar al elaborar un instrumento cualquier que sea? Primero, que no sea improvisado. Voy a hacer hoy para hacer la entrevista mañana. No funciona, ¿ya? Solo si ustedes son muy cabezones, muy pilas, ¿no? O tienen mucha suerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque una herramienta de entrevista, una encuesta, cualquier tipo que sea mismo un guión para observación, él debe partir de un conocimiento del contenido que estoy armando. Si voy a trabajar con modelo Canvas, ¿ya? Yo debo conocer qué es, cómo funciona, cómo ha funcionado el modelo Canvas para elaborar las preguntas, de manera que de hoy hacia mañana no sé si me salga algo bueno, ¿no? Y así con todos los demás temas. Debe ser un instrumento, los instrumentos pueden ser adaptados o copiados, ¿ya? Yo puedo coger, ¿ya? Una entrevista, una encuesta hecha
¿no? En 2 años antes, o en otra universidad, o en otro país, siempre cuando yo tenga el cuidado de garantizar que esta encuesta, esta herramienta se aplique a las mismas circunstancias que las mías, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un estudio de comportamiento, tomando una encuesta aplicada en China, por ejemplo, en cualquier país del Oriente, ¿no? Es muy difícil que se cuadre ya con una realidad latinoamericana, porque tenemos visiones de mundo muy distintas, ¿ya? Y eso obviamente se puede transferir a una realidad empresarial, a la forma como las personas se comportan en una organización, ¿no? Sea aquí o sea en China, ¿no? Puede ser dos cosas muy diferentes. Entonces, si vamos a utilizar una herramienta, primero de todo hay que referenciar, hay que decir, no es copiar la herramienta, es decir, mire, estoy tomando esta herramienta de ese experimento, ha sido probado en tal fecha, ya, y ahora lo voy a utilizar. O lo voy a adaptar. Puedo hacerlo, con las debidas referencias y garantizando que sea confiable y válido, ¿ok? Hay que tomar cuidado con el uso del lenguaje, expresiones muy técnicas, cosas idiomáticas, ¿no? O mismo lenguajes o expresiones inapropiadas, ¿no? Si vamos a entrevistar, por ejemplo, personas mayores, hay que cuidar que no haya un lenguaje muy común, muy coloquial, ¿no? Que no haya muchas expresiones en inglés, por ejemplo, si vamos a entrevistar un público que no tiene dominio del idioma o de cualquier otro idioma, ¿no? Expresiones técnicas, tal vez, si preguntamos a una persona, ¿usted aplica el modelo Canvas? Y la persona va a decir, ¿qué? ¿Canvas qué? Entonces, hay que tomar cuidado cómo elaboramos la encuesta, ¿no? Y ahí también otras informaciones que son más relacionadas a la relación que establecemos con las personas, ¿no? Que es esta empatía, ¿no? Ponerse en el lugar de las personas, acoger, explicar, dar informaciones más amplias sobre lo que se está haciendo, ¿no? No solo siéntate y dime, ¿no? O enviar una encuesta sin presentarse, sin presentar un contexto, ¿no? Entonces, eso también son cosas que tenemos que tomar cuidado ya de manera general cuando hablamos de las herramientas. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, si tienen duda me interrumpen, ¿ya? Si están ahí, ¿no están dormidos? Ok. Aquí Están muy estamos. callados, me asusto. Aquí está, todo bien, todo bien. Les quiero contar algo, ya Tranquila, yo que todo a está todos bien. mis compañeros docentes, yo siempre les digo, mira, que tengo la mejor clase de la semana, ya que es con ustedes, donde hay bastantes estudiantes, participan, preguntan, entonces por favor no dejen ahí que mi moral se caiga, ya, yo quiero hacer fin del ciclo, seguir ahí diciendo a todos mis compañeros que tengo los mejores estudiantes. Ok, seguimos entonces. Hablando del primer tipo de instrumento o herramienta que podemos utilizar, está el cuestionario. ¿Y qué es el cuestionario? Es un conjunto de preguntas, ¿no? Que elaboramos con base en un tema para aplicar, ¿no? a un grupo de personas, ¿ok? Las preguntas se organizan a partir, obviamente, de las variables, o sea, de los elementos que necesitamos medir, ¿no? Entonces, si voy a trabajar con gestión del conocimiento, ¿qué variables tengo que considerar? Si voy a trabajar con la aplicación del modelo Canvas, del impacto de la COVID, y así por delante, ya tengo que entender qué variables voy a medir para poner en el cuestionario. Si no, empiezo a hacer preguntas teóricas quizá, ¿no? Y no llego a las respuestas que necesito efectivamente, ¿no? Y estas variables, chicos, están muy relacionadas a los objetivos que ustedes han definido, ¿ya? ¿Qué considerar al elaborar un cuestionario? Aquí algunos elementos importantes, ¿no? ¿Qué necesito conocer en primer lugar? O sea, que está totalmente relacionado al problema de la investigación, qué objetivos, etcétera, ¿no? ¿Qué respuestas necesito? Entonces ya entiendo lo que es que necesito saber, ¿no? ¿Quiénes son los que me pueden dar estas respuestas? La definición del público alvo, ¿ya? De nada vale muchas veces hacer una encuesta súper larga, ¿ya? A un montón de gente, ¿ya? Si estas personas no son las más idóneas para darnos las informaciones que necesitamos. Entonces hay que tener también este cuidado. Muchas veces dicen, a mi muestra no es muy válida porque la empresa tiene 20 empleados, pero solo 10 me pueden contestar.
o sea, es mitad, es 50%, ¿no? Y estamos trabajando en muchos casos con pequeñas empresas, ¿no? Con las pymes. Entonces, o sea, yo no puedo exigir que tengamos una muestra de miles de personas, de centenas de personas, ¿no? Pero yo lo que tengo que garantizar es que a las personas que estoy aplicando la encuesta o el cuestionario en este caso, ¿ya? Sean las idóneas, las que me van a dar alguna información relevante, ¿ya? Aquí lo que les comentaba, ¿no? Si se ha realizado la misma investigación y si se ha utilizado algún cuestionario similar para poder inspirarme, yo no necesito hacer nada de cero, puedo utilizar referencias, puedo utilizar cosas que las personas ya han utilizado, busquen esto mejor, yo les recomiendo, busquen, pueden buscar haciendo siempre los créditos, ¿ya? Tomé la encuesta del Pepito Pérez aplicada en 2019 y la estoy adaptando o la estoy aplicando igualito, no hay problema, ¿ok? ¿Qué tipos de preguntas son pertinentes? ¿No? Pertinentes, hay que considerar que la gente se cansa si hacemos muchas preguntas, ¿ya? Un cuestionario muy largo, la gente lo deja por la mitad, no lo concluye, ¿ya? Entonces hay que ser muy objetivos, muy asertivos en lo que vamos a preguntar y cómo vamos a elaborar estas preguntas, ¿no? ¿Cómo están elaboradas las preguntas? Va de la mano con el punto anterior, ¿no? ¿Cómo están? Si están claras, si están entendibles, verás. Una pregunta que yo necesito explicar a alguien, ¿ya? Es una pregunta que no está bien hecha, ¿ya? Tanto en el cuestionario cuanto en la entrevista, ¿no? Hay una recomendación de que ustedes puedan aplicar antes a un grupo de personas, ¿ya? Para que estas personas ayuden a ustedes, puede ser entre ustedes. Oye, tú vas a trabajar COVID también, voy. Entonces, contéstame para ver si hay algún sentido, porque puede que diga, no, cambia aquí o ajusta, o nos comenten que no tiene el menor sentido, ¿no? Entonces, es importante hacer ese intercambio, ¿no? Que alguien valide, no tengan miedo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nadie es obligado a saber todo, estamos todos aprendiendo, entonces es importante ese intercambio. Hay orden y el flujo en el cuestionario, ¿ya? Entonces, ¿cómo están ordenadas las preguntas? Si tiene un sentido, ¿no? Por ejemplo, puede empezar a preguntar cosas muy de un tema, después me salto, regreso al tema nuevamente al final. Entonces, el cuestionario, tanto el cuestionario como la entrevista, tiene que tener una inteligencia. Esta inteligencia de organizar las informaciones depende de lo que qué respuestas ustedes quieren. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, y ahí ustedes son los que van a decir, ¿ya? Es que el orden esté fluido, esté correcto. Si ustedes no saben muy bien cómo organizar, siempre empiecen de preguntas más generales hasta preguntas más específicas, nunca al revés, ¿ya? Y hagan preguntas como que para conocer el público, ¿no? Edad, si están trabajando, bueno, depende ahí, claro, si están en las empresas, obviamente están trabajando, ¿no? Pero preguntas como que de apertura, ¿no? Para que la gente se ubique también, ¿ya? Y siempre, si van a aplicar SurveyMonkey o cualquier herramienta, ¿ya? Poner un contexto, explicar, eso es un trabajo de investigación, estamos estudiando tal tema, entendemos de la importancia, ustedes son fundamentales para ayudar en la construcción de este conocimiento, hagan una introducción pequeña, ¿no? Porque si es muy larga tampoco leen, ¿ya? Para que la gente se ubique, se sienta participante, se sienta importante contestando esta encuesta, ¿no? Y se ha podido probar el cuestionario anticipadamente, que es lo que les comentaba, es una recomendación que entre ustedes mismos, entre sus compañeros de trabajo, pedir a la mamá, al papá, a la hermana, al tío, al cuñado, a la esposa, a quien sea, para que les ayude revisando, ¿ya? En teoría, las personas que van a hacer esta prueba no deberían tener un conocimiento muy especializado, puede ser cualquier uno realmente, ¿no? Porque ustedes también van a aplicar mayormente, ¿no? Sus cuestionarios a personas que no tienen dominio del contenido, no tienen por qué tener, porque ustedes es que están manejando los temas, ¿no? Y si se ha considerado los cambios y ajustes identificados en la prueba, ¿ya? Eso también es importante. Entonces, si alguien me da una retroalimentación, la pienso, la cabeceo, la dejo aquí para después ajustar lo que sea en mi cuestionario. Hablando de la entrevista,
que está muy parecida al tema del cuestionario, ¿no? Pero la entrevista es algo más directo, ¿ya? Entonces, el cuestionario lo voy a enviar por correo, puedo hacerlo también así, te entrego un papel, tú me rellenas y me entregas, puede ser de la manera que sea, pero no hay una intervención tan directa, ¿ya? Del entrevistador o de la persona, de ustedes, investigadores, ¿ya? Con las personas que están respondiendo, ¿ya? Mientras que en la entrevista, sí. En la entrevista yo tengo una relación muy directa entre el entrevistado y el entrevistador, ¿ya? Y tengo algunos tipos de entrevistas que considerar. Perdón, se me secó demasiado la garganta. Primero, un tipo de entrevista que llamamos estructurada, donde ustedes organizan la encuesta, ¿ya? Organizan las preguntas y la aplican tal y cual está. No hay mucho espacio, no es que ustedes ahí improvisan, crían otra pregunta, abren, no. Si es una entrevista estructurada, tiene que seguir así, una a una, las preguntas planteadas. Esto para garantizar que la confiabilidad y la validez de la herramienta que están aplicando, ¿ok? Si es una entrevista semi-estructurada, yo puedo tener un nivel de flexibilidad, ¿ya? Puedo, por ejemplo, dependiendo de la respuesta del entrevistado, insertar otra pregunta, cambiar un poco, obviamente tomando nota de todo, porque todo tiene que estar estructurado. Entonces, lo que voy a hacer es informar, mira, mi entrevista es semi-estructurada, eso significa que tengo unas preguntas previamente hechas, pero puede haber libertad, ¿no? De crear otras preguntas y de haber otras respuestas ya diferentes de lo que estaba planteado originalmente. Y si es una estructura, una entrevista no estructurada, ahí tengo mucho más libertad, mucho más amplia la libertad que tengo, ¿ya? Y me estaré guiando tal vez por temas generales de la encuesta, ¿no? Entonces, de la entrevista que estoy haciendo, ¿no? Voy como un libro abierto y les digo, ¿no? Mira, es una entrevista totalmente no estructurada, nosotros vamos a hablar aquí sobre el efecto del COVID, cómo está haciendo la digitalización, etc. 2 puntos generales. Y empieza un diálogo totalmente abierto. ¿Cuál es la diferencia de los 3? Bueno, la flexibilidad, ¿no? Pero también la manera como voy registrando, ¿ya? Recuerden que hay un momento en que yo tengo que medir esta información, ¿ya? Y si tengo, como en el caso de la estructurada, preguntas determinadas, ¿no? Y respuestas listas o determinadas a estas preguntas determinadas, tabular esta información, ¿no? Medir esa información va a ser mucho más fácil, ¿no? Que si es una entrevista totalmente sin estructura, ¿no? Porque ahí me tocará razonar o buscar una línea entre todo lo que se ha dicho para encontrar respuestas, ¿no? De nuevo, depende mucho del tipo de investigación, del tema que estamos investigando, ¿ya? Pero aquí les estoy dando como tips, ¿no? Hay un tema en el cuestionario que me gustaría también comentarle, ¿ya? Y quizá aplica a los dos igualmente, ¿ya? Tanto entrevista como cuestionario, que es el tipo de las preguntas que vamos a armar, ¿ya? Las preguntas pueden ser elaboradas así, cerradas o abiertas, ¿no? Y si son abiertas, es texto discursivo, ¿no? Entonces yo voy a preguntar, ¿qué te parece tal cosa? ¿Ya? Y dejo un cuadro y la persona va a digitar ahí, a escribir ahí su opinión, ¿ya? También dificulta un poquito más la tabulación de la información. No es que no se pueda, sí se puede, ¿ya? Incluso se debe en algunos casos. Pero tal vez al final ustedes se den cuenta que no llegamos tanto a la respuesta, ¿ya? Y entonces hay también las preguntas que son cerradas, que son esas de múltiple elección, o de binaria, ¿cómo es el nombre? Me olvidé, pero que dice sí o no, que tienes predeterminado las cosas que vas a marcar, ¿no? Y en general lo que hacemos es una mezcla entre los dos, ¿ya? Para tener más evidencias. Entonces trabajo, ¿ya? Con preguntas cerradas, ¿no? De múltiple elección, por ejemplo, o de marcar verdadero o falso, sí o no simplemente, y también de preguntas abiertas.
Y hay un modelo de trabajo que es bastante común, aplica un método llamado escala Likert. No sé si ustedes han escuchado hablar en esto. Voy a escribir aquí. ¿Han escuchado hablar sobre esto? No, yo no, la verdad. La escala No, no Likert. tengo ni idea. ¿Cómo? ¿No? Sí, Ya. No, ni idea yo qué no. es eso. Ya, la escala No. Likert es ridícula de fácil, aunque tenga este nombre bonito. Entonces, si ustedes quieren impresionar a sus directores, trabajen con la escala Likert, ¿no? Que dice que hace una medición del 1 al 5, por ejemplo, ¿ya? Donde el 1 es peor, no, es menos favorable, por ejemplo, favorable. El 2 es favorable. El 3, ni una cosa ni otra, ¿ya? El 4 es no favorable. ¿Sí ubican este tipo de escala? Sí. Sí, eso sí. Sí, es así, ajá. Así es. Esa Este es sí es Likert. muy común, me parece que es muy común eso. Ya, pero busquen por el nombre bonito, ya, es escala Likert, ya. Puede impresionar ahí sus directores. Mira, estoy trabajando con la escala Likert y te va a pedir explicaciones y ahí tienes que saber dar. No, es broma, pero este tipo de escala nos ayuda mucho a medir ondulaciones, ¿no? Entonces, no es, cuando trabajas con respuestas cerradas de sí o no, oye, estoy mal, sí o no, ya te sale muy binaria, muy limitada. Todos han dicho sí, todos han dicho no, 30% sí, 30%, 70% no. Claro, depende de la pregunta, se aplica también, no es que está mal, ¿ya? Pero la escala Likert te da un chance, ¿ya? De abrir un poco más posibilidades. Entonces, les recomiendo, voy a poner aquí, tipos de preguntas cerradas, entonces sí o no, o escala Likert, ¿ya? Para que ustedes después puedan buscar y también preguntas abiertas, ¿ya? Que son ahí de escrita normal, ¿ok? Para que ustedes tengan luego esta referencia. ¿Ya? Eso se aplica, obviamente, mucho más a los cuestionarios, ¿no? Pero de alguna manera tú también puedes utilizar esa misma escala en una entrevista, ¿no? Es pilas cuando tú utilizas esto, porque de alguna manera vas ayudando a tabular también la respuesta que vas a tener. La última parte es sobre el tema de observación. ¿Ya? Muchas veces en el tipo de experimento, el tipo de estudio que hacemos, ¿no? Nosotros nos metemos a observar. No es que contamos solo con la lectura de documentos, que es una cosa importante, ustedes también pueden considerar, con la aplicación de encuestas, entrevistas, ¿no? También hay el momento de observación. Y observación es observar, nada más, ni más ni menos que esto, es observar, es ponerse ahí observando cómo se comportan, por ejemplo, en la atención con el cliente, cómo se comportan en ambiente de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay algunos tipos, ¿no? De observación, una observación natural, el observador solo observa, no hay intervención ninguna, está ahí de brazos cruzados mirando de un lado a otro, ¿cómo va? Hay una observación estructurada, ¿no? Donde el observador tiene un control sobre lo que está pasando, pero no interviene. Entonces, él determina cómo debe estar aquí, esta variable por acá, pero él netamente no está involucrado. Ya una observación participante es donde el observador mete la pata, ya el observador está involucrado. Ya cuando tratamos en la semana anterior de este método, ¿no? Donde se ve involucrado el investigador, ¿no? De la investigación acción participativa, ¿ya? Se asemeja mucho a este tipo de observación, donde el observador tiene una participación, actúa en la planificación, está de alguna manera involucrado, ¿ok?
¿Cómo medimos la observación? Porque la encuesta está fácil. Tabulo, pongo en SurveyMonkey, me salen gráficos, me sale lo que quiera. Cuando hago entrevista, puedo tabular respuestas semejantes, respuestas diferentes, ¿no? Pero la observación es un poco más delicada porque depende totalmente de creerme, ¿no? En lo que tú, observador, estás diciendo, ¿no? Y cómo garantizo yo que lo que me estás diciendo, observador, no tiene un interés de manipular una información o un dato, ¿no? Entonces, voy a poner aquí que sí hacen de acuerdo a lo que mi teoría estaba diciendo, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que tenemos que considerar para medir y registrar esa observación, ¿ya? Que es lo que les comparto aquí, ¿ya? Entonces, cuando voy a medir observación, yo voy a medir frecuencia, ¿no? Voy a medir orden de aparición, ¿no? Entonces, primero acontece eso, después esto, ¿ya? Y en 10%, no, en 10 de las 20 veces observadas, acontece en este mismo orden, es decir, 50%, 50%, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas que tenemos que observar, no es solo observar y estoy de bonito ahí, no, hay que registrar cosas en la observación. El otro elemento que podemos observar y de naturaleza de comportamiento es la latencia, ¿no? Es decir, cuánto tiempo, ¿no? Desde que yo disparo un evento, ¿ya? Hasta que me salga un resultado. Entonces, bueno, yo empecé el experimento, hemos insertado una variable y a partir de la inserción de esta variable me demoró 3 horas para que la gente se den cuenta o 2 semanas, ¿ya? Entonces, son elementos que tenemos que ir registrando. La duración de este evento, ¿no? De este resultado. Y por último, la intensidad. Si ha sido fuerte, si ha sido débil, si no ha sido muy profundo, ¿ya? Todos son elementos importantes que durante la elaboración de la observación, del guión, ¿no? O de la bitácora de observación, yo tengo que ir tomando nota. Entonces, al contrario de lo que tal vez muchos piensan, ¿no? No es solo llegar y estoy observando, ¿no? Estoy observando a partir de algunos criterios concretos, que si no, después mis conclusiones van a ser muy escuetas, así se dice, ¿no? Muy frágiles, muy débiles, ¿no? ¿Cómo voy a organizar el proceso de observación? De nuevo, voy a partir de mi pregunta, de mi problema, ¿no? Veo mis objetivos, entiendo de nuevo mis objetivos, ¿no? Defino el tipo de instrumento y observación. Entonces, voy a hacer una encuesta, pero también voy a hacer la observación. Voy a definir un guión o una bitácora para hacer ese registro, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de cada cosa que estoy, del tema. Si es un tema de atención al cliente, muy fácil que me ponga ahí en el salón, bueno, cuando estábamos en plena atención, ¿no? Y observo, ¿no? Pero si es otro tipo de relación, por ejemplo, cuando trato de la gestión del conocimiento, ¿cómo voy a insertarme en el ambiente y observar cómo se da la gestión del conocimiento? Ya todo esto entonces hay que cuidar, ¿no? Para tener un guión, para tener un orden de registro y saber cómo voy y qué voy a registrar, ¿no? Realizar los registros, obviamente, y hacer una revisión crítica y permanente, es decir, registro y vuelvo a revisar, registro y vuelvo a revisar. ¿Por qué? Porque de esta comparación de datos, ¿no? Que estoy tomando notas, formalizando en mi guión, en mi bitácora, puede que yo tenga ahí algún elemento que no había considerado, ¿ya? En la problemática, en la justificación quizá, en los objetivos o mismo en la teoría que estoy utilizando. Entonces, es sí un elemento importante, ya que hagamos esta crítica, ¿no? Sobre todo lo que estamos revisando. La sistematización de los puntos observados, ¿no? Que es crear una matriz quizá con estos elementos de medición, y pueden ser otros, ¿ya? Para ir entendiendo cómo van las cosas, ¿no? Y, obviamente, sacar de ahí las conclusiones sobre mis observaciones, ¿ok? Estos son los más utilizados, ¿ya? Los que ustedes se pueden valer. No recuerdo de haber visto otra cosa diferente, pero ya ustedes me van a comentar, obviamente, ¿no? Claro que hay. Por ejemplo, cuando yo armo, ¿no? Mi marco metodológico y empiezo desde aquí, ¿no? Diciendo qué tipo de, perdón, desde aquí, sí, aquí, ¿no? ¿Qué tipo de investigación voy a utilizar?
es un estudio exploratorio, ¿no? Cuyo involucramiento es de una acción participativa o etnográfica, porque estoy solo tomando las cosas como están, no estoy interferiendo, ¿ya? Que va a ser un método deductivo e indutivo, un método deductivo y analítico, ¿no? Que voy a utilizarme de un cuestionario que será enviado por SurveyMonkey a 30 personas, pero también voy a realizar una entrevista con el director o con los directores de la empresa, ¿no? Y voy a aplicar el tipo de observación natural, donde solo estaré observando lo que acontece con el día a día, con la realidad, ¿no? Cuando yo organizo esto, ya, yo tengo todos los pasos que necesito para llegar a mis respuestas. Entonces es un tema que ustedes deben hacer y sincerar con ustedes mismos si las cosas que ustedes están aplicando ya sirven. Y aquí, chicos, va una cosa muy, muy verdadera. No hay una respuesta. Y en la etapa que ustedes están, no, mentira, cualquier uno, en cualquier nivel de enseñanza que esté, estudiando, investigando algo, realizando un trabajo académico científico, siempre va a estar en duda sobre lo que está investigando. Ya siempre, es muy natural. Pero ustedes tienen que valerse de algunos elementos para considerar si ustedes van a llegar a las respuestas. El importante es que lleguemos a respuestas, ¿ya? Tal vez no sea la mejor respuesta, tal vez podríamos haber aplicado otras cosas, siempre va a haber estos peros, ¿no? Pero piensen ustedes, evalúen ustedes si los pasos que están ordenando, de la manera como están ordenando, les ayuda a llegar, entonces, a la respuesta de sus objetivos, ¿no? A las respuestas para sus objetivos. Chicos, ay, hablé demasiado, estoy ya cansada. No sé si quieren revisar algo de la presentación para que le vuelva a proyectar. Y bueno, de todas las maneras, espacio abierto ahí para consultas, dudas, súplicas, angustias y todo lo que ustedes ya saben. ¿Cómo está, Ingrid? Buenas noches. Yo tengo una consulta. Dime, Sandra. En la empresa donde yo estoy aplicando mi investigación, únicamente son 6 personas. ¿Ya? Entonces, ¿tiene alguna repercusión? Porque obviamente mis cuestionarios, mis entrevistas, las voy a hacer únicamente con estas personas y no es Claro. mucha la información que voy a tener, pero eso es lo que Claro. voy a tener. ¿Hay algún problema o cómo podría ser? Verás, te voy a contar de mi experiencia, ¿ya? Primero de todo, te recomiendo que hables con tu director y haga esta consulta, escríbele, formaliza, ¿ya? ¿Ya? Ya. Yo, si fuera yo te recomendaría a utilizar más de una herramienta. Es muy común, Sandra, que pase esto. ¿Por qué? Porque trabajamos con pymes, la mayoría de nosotros. Entonces, yo no tengo una población grande a entrevistar, a encuestar y nada de eso. Entonces, por ejemplo, yo lo que recomiendo es, aplica una encuesta y haz también una observación, ¿ya? Ya. Aplica una encuesta y una entrevista estructurada. O puedes hacer dinámicas también. Y no les comenté, pero les comento ahora, aprovechando la pregunta. Pueden hacer, hay un tipo de entrevista, es algo que aplicamos mucho en empresas, ¿ya? Focus group se llama, Focus creo. group, ajá, No, sí. está de moda esas cosas, ¿no? Pero la verdad es una dinámica donde reúne las personas y abres un espacio, no para que la gente tal vez comente o hable algo más abiertamente. Ahí solo hago una recomendación, graba, realiza la grabación con celular, ¿ya? Del audio, porque si no nos perdemos muchos, ¿ya? Nos perdimos mucho de informaciones preciosas. Claro que hay que avisar a las personas que se está grabando, ¿no? Por una cuestión ética. Pero entonces, cuando el público es muy pequeño, yo recomiendo armar una composición de herramientas, ¿no? Para que te ayuden, ¿no? Hay una herramienta más que no les comenté, que no es una herramienta, ¿no? Pero puede ser mencionada en su definición del marco metodológico, que es revisión documental, ¿ya? Ustedes pueden decir, estoy también realizando revisión documental de los documentos de la empresa, de la página web, todo esto cuenta, ¿ya? Dentro del marco metodológico como una herramienta para su tipo de investigación. Ok, ¿Qué más? gracias. Mi estimado, yo tengo una consulta. Sí, claro.
Mira, lo que pasa es que estoy hablando con mi director. Bueno, le voy a explicar de esta manera. Yo realicé, bueno, para aplicar las encuestas realizamos el muestreo y para yo obtener un número de muestra, pues apliqué una fórmula en donde yo tomé como referencia cierto sector, igual me basé a datos que se encuentran en el internet referente al cantón donde yo me encuentro ubicada, referente a, en este caso, ay, a ver, el cantón, las provincias, no es provincia. Bueno, el sector en el que se subdivide el cantón, me salió que debo, bueno, mediante la fórmula que debo aplicar la encuesta a 219 personas. El docente, mi director me dijo que sí lo puedo aplicar a las 219 personas, que no hay ningún problema porque diferente a la fórmula, pues no salió este resultado. Pero de igual manera me preguntó y me dijo que le consulta a la empresa si de pronto tiene un listado de clientes en específico, pero yo no sé si de pronto me lo consultó por lo que 219 personas es un número muy grande. Quería saber usted qué opina. Es que depende de la empresa, ¿no? Depende mucho de la empresa, claro, porque aplicaron estas validaciones, ¿no? De cuánto es, ¿no? Esas cuentas que hacen medio raras, ¿no? Ujú. Y está bien. Ahora, si la empresa tiene, si la empresa comporta eso, yo recomendaría aplicar, ¿ya? Pero claro, si no tiene todo eso, de que si tiene 500 clientes, que tú lo consigas a 219, es tremendo, es Claro, bastante, ¿no? lo que pasa es que la empresa es originaria del cantón mismo y por Ya, ende expande sus productos dentro y cuenta con dos mercados actualmente, sería la provincia de Orellana y la provincia de Sucumbíos. Yo estoy tomando como un tamaño de muestra a un cantón perteneciente a la provincia de Orellana y de dicho cantón estoy tomando la parte céntrica, es decir, porque yo estoy 100% segura y he visto, he sido, o sea, constante de que pasan frecuentemente ahí repartiendo sus productos a domicilio. Y bueno, si lo ponemos a ver, 219 personas en una parte céntrica, pues sí, sí hay. Sino que de pronto le quería consultar si no es un tamaño de muestra muy grande o... no, no, no. Porque el docente me dijo que, claro, yo lo puedo aplicar, sí lo puedo aplicar, que no hay ningún problema, sino que me quedé con esa inquietud, a ver si de pronto estaba mucho, era demasiado. No, no, la verdad, me imagino que el tipo de encuesta que estás haciendo, como vas a preguntar a los clientes, cuanto más mejor. Ajá, Ya es sí. diferente, por ejemplo, si vamos adentro de una empresa, ¿no? Bueno, también igual, cuanto más personas podemos tener entrevista, mejor, obviamente, entrevista o cuestionario, ¿no? Pero no, no veo ningún problema, Erika, yo creo, me parece bien, ¿no? Sin conocer así muy profundo también, ¿no? Claro, porque serían 219 personas para realizar las encuestas y yo creo que la entrevista la voy a aplicar de manera directa con el encargado de la empresa. Obviamente. Sí, sí. Así, de esa manera nos estamos enfocando, sino que yo me quedé con Ya. esa inquietud, de pronto si era muy exagerada. No, me parece que no, realmente. Ya me parece prudente, sí. Ya, eso era. Gracias. Ya, gracias, querida. ¿Quién más? Lo complicado que cuando son bastantes empresas o personas al encuestar, el contactarlas es difícil, porque yo he estado, por ejemplo, con las empresas Claro. y conseguir los contactos, correos para Sí, poderles sí. contactar, más que todo porque por la pandemia, ¿no? Debemos, por medios virtuales, y entonces, eso es bien difícil, que te Claro, contesten sobre todo. claro, obviamente. Por eso decía, ¿no? Por ejemplo, si piensas en un Supermax, ¿no? Que tenemos en varias partes del país y es grande porque es un supermercado y mucha gente llega, ya conseguir un número grande es más probable que una empresa más pequeña, ¿no? Pero Erika comentaba de que le habían sugerido de hacer contacto con la empresa a ver si tiene un listado de clientes, tal vez sea una información más depurada y que le ayude, ¿no? Ujú. Sí, lo que pasa es que era vuelta mi inquietud, por lo que según entiendo que la parte del muestreo tenemos que realizar con cifras reales. En cambio, no sabría exactitud cómo ajustarlo, el tamaño de muestra del cantón Claro, referente al listado de la empresa. claro. Y ahí es como que me descoordinaría ya aplicando la fórmula y todo eso.
Ya, sí, entiendo. Sí, es que hay diferentes fórmulas según para qué tipo de población se aplique. Claro, eso también habría que revisar, ¿no? En el libro que les envié del señor Bernal, Sí, ahí está. Yo de sí, ahí ahí hay, saqué. ¿no? Ujú, Sí, ujú. de ahí saqué las fórmulas. Sí, sí, ahí Sí, hay. en cambio yo aquí la ventaja tengo por lo que la empresa es propia del cantón. Claro, más fácil de manejar también, ¿no? Ujú. ¿Qué más, chicos? Oye, no pierdan el ánimo, vamos, fuerza. Estamos casi. Mi estimada, una consulta. Bueno, entendí que la compañera, ¿en qué sección de lo que nos compartió se encuentran todas las fórmulas? De pronto, si me sirva otra. ¿Del libro? Ujú. Ahí No hay me una acuerdo la parte, página, pero yo le escribo. sí, hay una parte, bueno, en el índice tú lo encuentras, a ver, bien fácil. Se me intercortó, no les escuché. Disculpa. No, ahí en el índice del libro hay, Erika. Ya, Design voy a business revisar. final, instrumentos de colección. Yo Esto igual, es- aparte del libro, consulté algunas otras referencias para... Pero claro, el libro, claro, y el libro creo que está un poco resumido. Y lo que, el primero que les envié, el libro del Saint-Pierre, y ahí hay todo, ahí está súper, ultra, mega desglosado. Ah, no lo encuentro aquí, pero busca después por el índice que está Erika. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? ¿Alguna duda más? ¿Alguna inquietud? La compañera Lidia tiene un mensaje. Estoy trabajando en la investigación de una empresa que cuenta con 10, 12 personas que trabajan ahí. ¿Hay algún problema? No, ningún problema. No, tranquila, Eli. No hay ningún problema, Eli. Puedes utilizar ahí con las personas que están, ¿no? Habíamos comentado eso muchas veces, o sea, es pequeño el público, ¿no? Y ahí puedes considerar siempre que sea pertinente, ¿no? Si de las 12 tienes un porcentaje que no te va a agregar, no necesitas hacer solo por hacer, ¿no? Más bien te puede marear ahí la respuesta. ¿Qué más, queridos? Yo tengo una... Buenas noches, profe. Buenas noches, compas. Una, Hola, Carlos, cuéntanos. eh, más o menos la próxima actividad que tenemos que hacer en el aula virtual, ¿para cuándo está planificada? No, la verdad, ahora yo les voy a pasar, tenía un correo preparado, pero les paso mañana, como que repasando ahí las fechas, ¿no? Nosotros estamos aquí, ¿ya? En la siguiente semana ya debemos estar aplicando las herramientas, ¿ya? Para ir avanzando dentro del plazo. La verdad, tenemos un poco más de tiempo, ¿no? Pero tomen las 2 siguientes semanas ya para cerrar las aplicaciones de herramientas, ¿ya? La encuesta, entrevista, lo que sea que van a hacer, ya las 2 siguientes semanas deberíamos ya tener, no tener los resultados compilados, ¿no? Pero sino aplicadas las herramientas, porque después nos tocará trabajar sobre estos resultados, ¿ya? Alguna vez nos toca rehacer una entrevista o una encuesta, por ejemplo, ya entonces prepárense ahí con tiempo para eso también, consideren esta posibilidad. Entonces, máximo podríamos tener hasta finales de julio recopilada toda la información. Pero mucho máximo ahí, Así máximo, ajá, máximo. Así máximo, mucho dándonos máximo. unas Quiero ir de semanitas. vacación en paz, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿Qué más? Y en caso, Ingrid, en caso de que, digamos, nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la herramienta de cuestionarios para empresas. En caso de que, digamos, no haya apoyo o respuesta de las empresas que se tenga contacto, o sea, que se las ha seleccionado para encuestar,
¿Qué se Uf, podría hacer? no sé si por parte de la universidad tal vez pedir un apoyo al director para enviar un oficio. Creo que podría ser una alternativa, María Noelí, ¿ya? Ya. Habría que consultarle ahí para ver si podemos empujar en ese sentido. ¿Cuántas empresas estás encuestando? Yo estoy haciendo para 2 cantones y de cada cantón saqué una muestra y en una tengo 56 me parece que eran y en la otra 82. ¿Y cuándo vas a enviar las encuestas? O sea, tengo que ya en las fechas que estamos más o menos como esta semana la otra. Ya. Listo. Yo te recomendaría enviar con anticipación para tener una holgura de tiempo ahí y hacer un tipo de presión suave, obviamente, ¿no? De enviar un recordatorio, quizá llamar si es necesario, no sé, ahí habría que... Sí, con mi directora que ella me sugirió que les contacte con un primer correo dándoles a conocer y que Sí, próximamente se les iba y yo les envié el correo, sí, sí, pero lamentablemente solamente una empresa me contestó, por eso estaba ya. Pero puedes volver preocupada. a escribirles, ¿ya? Ahí Ujú. un gentil recordatorio, es un apoyo académico, los resultados serán beneficiosos a todos, hay que hacer ese tipo de presión. Sí, tienes razón, Sí, tu director ahí. Ujú, ya, gracias. ya. ¿Qué más? Ya, entonces chicos, ya estamos con todo, ya. Les agradezco muchísimo siempre la asistencia. Ya les comparto la grabación, ya, y más algunas recomendaciones. El día de mañana por WhatsApp ya les envié la presentación del día de hoy. Bueno, las dos, ¿no? Están completas, ya. Y, y esto, ya, de mi parte, agradecerles siempre. Me gusta mucho estar con ustedes. Por favor, ánimo, fuerza y estamos, cualquier cosa me escriben, estamos a disposición. ¿Ya? Un Muchas gracias. abracito. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Ingrid. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.